Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto de lo más enigmático, un libro de 1908 que, nada más y nada menos, promete desvelar las claves del universo. Hablamos de El Kybalión. Pero claro, antes de meternos en faena con sus enseñanzas, hay que hablar del misterio que lo envuelve todo. El libro viene firmado por los tres iniciados, un nombre falso que, lleva más de un siglo dando que hablar. ¿Quiénes se escondían realmente detrás de ese seudónimo? Para intentar aclararlo todo, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, vamos a explorar los orígenes de este texto tan misterioso. Luego, nos meteremos de lleno en el corazón del libro, sus famosos 7 principios universales. Después, volveremos al enigma del autor para ver si podemos resolverlo de una vez. Y ya para terminar, analizaremos por qué este libro sigue teniendo tantísima fuerza a día de hoy. Venga, pues vamos con la primera parte, un texto antiguo y misterioso. La pregunta es, ¿de dónde sale exactamente el Kybalión? A ver, el Kybalión se publica en Chicago en 1908 y se presenta como una especie de manual de la filosofía hermética, una sabiduría que, supuestamente, viene directamente del antiguo Egipto y de la Grecia clásica. Sus ideas, por supuesto, no salen de la nada. Se nutren de textos herméticos muy antiguos, como la famosa Tabla de Esmeralda. Pero lo que hace realmente único al Kybalión es cómo fusiona esa sabiduría ancestral con las ideas mucho más modernas de un movimiento de la época, el nuevo pensamiento. Es esa mezcla, ese cóctel de lo antiguo y lo nuevo lo que le da un toque tan especial. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al corazón de este análisis. Los 7 principios universales son, sin duda, el núcleo duro de las enseñanzas del libro. El libro básicamente nos presenta 7 grandes leyes o principios: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Y todos juntos, la verdad, pintan un cuadro fascinante de cómo funciona el universo. Así que vamos a verlos uno por uno, con calma. El primero, y probablemente el más importante de todos, es el principio de mentalismo. La idea aquí es bastante radical. Todo el universo no es más que una creación mental del todo, de una especie de conciencia universal infinita. O sea que nuestra realidad, en el fondo, es mental. El segundo es el de correspondencia, que se resume en esa frase tan conocida de «como es arriba es abajo». Lo que viene a decir es que hay patrones que se repiten en todos los niveles del universo. Lo que pasa en el macrocosmos, en las galaxias, tiene su reflejo en el microcosmos, en un átomo o en nuestras propias vidas. Ahora pasamos al principio de vibración, y esta es una idea que, si se piensa, lo cambia todo. Sostiene que nada, absolutamente nada, está quieto. Todo, desde la roca más densa hasta el pensamiento más etéreo, está en constante movimiento, vibrando. Las diferencias que vemos entre las cosas son, en realidad, solo diferencias en su frecuencia de vibración. Y claro, si todo vibra a distintas frecuencias, ¿qué pasa con los opuestos? Pues aquí es donde entra el principio de polaridad. Dice que los opuestos son, en realidad, 2 extremos de la misma cosa. La luz y la oscuridad, el amor y el odio. No son cosas distintas, Son diferentes grados en la misma escala. Vamos, que los extremos se tocan. Muy conectado con el anterior tenemos el principio de ritmo. Todo tiene su flujo y su reflujo, como las mareas del mar. Hay un vaivén, como el de un péndulo, en absolutamente todo. Hay ciclos de avance y retroceso en la historia, en la economía y hasta en nuestros estados de ánimo. Es la ley de la compensación. El sexto principio es el de causa y efecto. Este es muy directo. Aquí nada pasa por casualidad. Cada efecto tiene su causa, y cada causa su efecto. La suerte o el azar, según esto, son solo nombres que le ponemos a leyes que no conocemos o que no hemos llegado a entender. Y por último, el principio de género. Y ojo que es fundamental entender esto bien. No se refiere para nada al sexo biológico. Habla de los principios masculino y femenino, el activo y el pasivo, como 2 fuerzas creativas que están presentes en todos los planos. Para que algo nuevo se cree, sea lo que sea, hace falta que interactúen ambos. Bueno, ahora que ya hemos repasado los 7 principios, vamos a rebobinar un poco y a volver a ese gran enigma del principio. ¿Quiénes demonios eran esos 3 iniciados que escribieron el libro? La verdad es que a lo largo de los años ha habido teorías para todos los gustos. Se ha hablado de gente como Paul Foster Case o Mabel Collins. Incluso se ha dicho que fue una obra conjunta de miembros de la Sociedad Teosófica. Pero hay un candidato que destaca muy por encima del resto. Sí, la evidencia más sólida y contundente apunta a una sola persona, William Walker Atkinson,
un abogado y comerciante estadounidense que además fue un escritor increíblemente prolífico sobre todos estos temas del nuevo pensamiento, muchas veces usando seudónimos. Y la prueba del algodón, por así decirlo, aparece cuando comparamos el Caibalión con un libro anterior del propio Atkinson, Las enseñanzas arcanas. Las similitudes son brutales. Los dos hablan de 7 leyes o principios. Los dos describen 3 grandes planos de realidad. Y los dos detallan un proceso de alquimia mental que es prácticamente idéntico. Es casi como si uno fuera el borrador del otro. Vale, con el misterio del autor bastante despejado, nos queda una última gran pregunta. ¿Por qué el Kybalión sigue siendo tan influyente más de un siglo después de publicarse? ¿Qué tienen estas ideas para que sigan conectando con tanta gente? Pues una de las claves, sin duda, es que sus ideas son muy universales. Muchos de sus principios tienen un eco clarísimo en grandes filosofías orientales. El principio de vibración nos recuerda al prana del hinduismo o al chi del taoísmo. El de causa y efecto es, en esencia, la ley del karma. Y los de polaridad y género, es que recuerdan muchísimo al concepto del yin y el yang. Pero quizás su verdadero golpe de genio, la clave de todo, está en su capacidad de síntesis. Consiguió coger ideas herméticas muy antiguas, a veces muy complejas, y presentarlas de una forma accesible, optimista y muy en la línea del nuevo pensamiento. Hizo que la sabiduría de los antiguos sonara moderna, práctica y, sobre todo, empoderadora. Y así llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire para reflexionar. Si como propone el Caibalión, el universo es mental y toda causa tiene su efecto, la pregunta que se cae por su propio peso es, ¿qué realidad están creando nuestros pensamientos aquí y ahora? Una idea en la que desde luego vale la pena pensar.